Hola, Claudia. Buenas noches, maestro. Se me metí el dedo mal y me salió otra vez. No te preocupes, buenas noches. Aquí estamos, mira, Claudia, puestos y dispuestos Claro que sí. para seguir aprendiendo. Sí, todavía no han entrado muchos. No, apenas tú eres la primera, pues ¿Oh, sí? sí, sí, me acabo de conectar hace un minuto y dije, bueno, pues descansaré. A lo mejor ahorita entran. Sí, A lo ahorita mejor llega. andaban como yo apurada. Ahí está. Sí, ahí llegó Miriam. Buenas noches. Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También, gracias a Dios, era Miriam. Aquí, aquí puestos y dispuestos todos. Ah, qué bueno. También ya llegó Lupita. Lupita Arreguín, que entró en silencio. Hola, Lupita. Buenas noches. Buenas noches, Lupita. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, gracias a Dios, mire. Queriendo aprender más de San Pablo. Qué bueno que está bien. Me alegro mucho. ¿Y usted cómo está? Pues no muy bien, pero aquí me defiendo, todavía respiro, todavía me puedo bañar, todavía puedo ir al baño. Qué bueno. Yo digo que mientras podamos hacer eso, estamos bien. Sí, tiene razón, Lupita. Ahora la extrañamos en la clase presencial, Lupita. Que traigo mucha picazón en todo el cuerpo, aparte de que me duele tremendamente la cadera. Oh, Es que ya sabe que no debo de hacer muchas cosas y soy muy necia. Soy muy necia. Pero pues aquí estamos, maestro. Por eso hoy no fui porque la verdad estaba muy incómoda, muy incómoda. con ¿Cuántos razón. estamos? ¿Cuántos ya nos unimos? Ahorita vamos 7, 6, Oh, vamos 6. qué padre. Brenda, Lupita, Carmen Ceja, esta Miriam, Hola, hola, Claudia. buenas noches todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas y a usted, profesor. Buenas noches, Brenda. Hola, buenas noches. Pues miren, ¿Quiénes son las que son extranjeras? sí, ¿Quiénes son las que son extranjeras? todas menos usted y yo. Ah, ¿de veras? De No, ver- no somos extranjeras, somos de allá, nomás vivimos acá. vi- vi- viven en Estados Unidos ellas. Para mí son extranjeras. De extranjera. De extranjera. Pues yo soy de Zapopan. ¿Cómo creen? Bueno, no es cierto, soy del DF, pero tengo muchos años aquí en Zapopan. Aquí nació mi última hija, que ya tiene 33 años. Oh, Así es. Pues entonces, estamos aquí. entonces usted es más tapatía que las tortas ahogadas ya. Ya, ¿verdad? Sí. Yo cuando nació mi hija me dijeron, no, ya te adoptamos como tapatía. Bueno, qué ¿Qué, bueno. qué dice? Pues me dejo querer. Yo me dejo que me quieran. Así es. Fíjense que vamos a ver nada más 3 puntitos. Al primer puntito, vamos a preguntarle a Pablo por qué, por qué no te pronunciaste contra la esclavitud y contra la explotación de tanta gente por el sistema del Imperio Romano. ¿Es cierto que eres amigo simpatizante del Imperio Romano? Pues no era simpatizante, él era romano, San Pablo.
San Pablo Era romano. tenía ¿Por qué su era green card. romano? ¿Por qué era romano? Porque su papá compró la nacionalidad romana. Ajá. Él tenía su green card Ajá. como las personas que viven en Estados Unidos que ya tienen muchos años allá, que ya tienen su green card. Bueno, antes cuando yo estaba joven era el sueño de los que se iban para allá. Hace 20 años yo me acuerdo que un amigo se fue y dijo, no, ya que tenga mi green card, voy a venir a visitarlos. Muy bien. Pero eso era lo que era Pablo. Él pues conocía las leyes romanas, porque acuérdense que Pablo era una persona que conocía muy bien la ley y le gustaba leer, era una persona docta. Otra de las preguntas que le vamos a hacer a Pablo es, ay, espérenme, es que no caminé. Pablo, ¿por qué acabaste tan desanimado y debilitado después de aquel fracasado discurso de Atenas? Tú no eres un hombre capaz de desanimarse. ¿Hubo alguna razón más profunda? Y la razón seguramente fue porque ah, se confió Pablo. Pablo pensó que con las palabras así bien acomodaditas con las que preparó sus discursos, así se iba a convertir la gente. Y por eso Pablo ya después habla de la cruz de Cristo nada más. Y la última pregunta de esta noche que vamos a ver con citas bíblicas es, cuando nosotros ahora hablamos de las comunidades que anduviste fundando, nos imaginamos unas comunidades perfectas de gente santa. ¿Es verdad esto? Porque ante tanta santidad hasta nos quedamos desanimados, pues ahora es muy difícil vivir en comunidad. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Pues siempre ha sido lo mismo, salen personas que se entusiasman, personas que son muy tibias en su creencia. Es lo que vamos, es el presupuesto de esta noche y vamos a pedirle a San Pablo que pues que nos ayude, Pablo a ser esas personas que seamos los animadores de nuestras comunidades. Les quiero compartir algo, si Dios quiere, ya me invitaron a ir a la Universidad Pontificia de México y voy a empezar a tocar puertas para completar mi viaje, primeramente Dios. Es del 30 de julio al 4 de agosto. Es cuando voy a estar en la Ciudad de México, en la Universidad Pontificia de México, una semana de estudio intenso. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, puro estudiar, estudiar y aprender y aprender y aprender. Así que le voy a pedir a Pablo que Pablo interceda por mí para hacer este viaje y que encuentre todas las llaves que necesito para ir abriendo las puertas que necesito abrir para que Dios nuestro Señor tenga todo para mi viaje. ¿Y quién lo invitó? La animación bíblica. Ujú. Ahí donde estamos inscritos todos los maestros de Biblia. ¿Y cómo en cuánto cuesta ese viaje? Pues más o menos unos 12,000 pesos, si Dios quiere. Porque tiene que pagar hotel. Ajá, tenemos que pagar una semana de hospedaje. Ya pregunté, vale 4,000 pesos el hospedaje durante una semana en el Seminario Conciliar de México. Ahí es donde nos quedamos. Y pues los boletos del pasaje y lo de la universidad y los libros que uno se tiene que comprar por allá cuando va. Claro, Así que claro. primeramente Dios, espero en Dios
que, que, que podamos ir si Dios quiere. La ilusión ya está puesta y la confianza está puesta en el Señor, y me voy a hacer como Pablo, que el Señor abra los caminos. ¿Qué les parece? No, me parece muy bien. Imagínese, pues, qué difícil sería que no confiara en él. Sí, Él es el que le va a ayudar y le va a abrir las puertas, maestro. sí, muchas Estoy segura. gracias, Lupita. Pues vamos, ¿qué les parece si empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumíname. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. San Pablo Apóstol. ruega por nosotros. La primera cita se la vamos a compartir a Claudia. Hechos 13 del 6 al 12, por favor, Claudia. Y luego, Ocho, a ver, permítame, es que mi lapicero no pinta. Hechos 13 Hechos 13, del 6 al 12. del 6 al 12. Ajá, por favor, Claudia. Ok, lo voy a buscar, ¿ok? Sí. ¿Me permite tantito? Sí, para Lupita Arreguín, Gálatas 3, 23, 29, por favor. Para Lupita, Gálatas 3, 23, 29. Y para Miriam, Hechos 16 del 19 al 24. ¿Qué les parece? Muy bien. Y acuérdense, esa pregunta mucha gente se la ha hecho a Pablo. ¿Por qué tú no te pronunciabas en la esclavitud? La esclavitud en tiempo de Pablo era algo normal. Había hombres libres y hombres esclavos. No más que en aquella época los esclavos pues tenían dueño. Y ahora todavía en este siglo XXI sigue habiendo esclavitudes, pero ya no tienen dueño, pero sí están etiquetadas esas personas que son esclavas de algún vicio, de algo. Pero la esclavitud en la humanidad siempre ha existido. Y a eso vino Jesús. Jesús vino a hacernos libres. Y dice Juan 8:32, y la verdad nos hará libres. Listo, Claudia, ¿ya la tienes, por favor? Sí, ya la tengo. Te escuchamos, Claudia, cuando gustes, por favor. Sí. Ya también llegó esta Sara y Maggie y Lourdes. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todas. Buenas noches. Dice, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Bar Jesús, sí, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. Elí más, este era su nombre, que significa el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, llenó del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Ya la vamos, Señor. Ya ven que había esclavitudes y había gente que generaban las esclavitudes. Y pues todavía hay de esas personas que les gusta rodearse de su séquito
Pero Pablo, ¿por qué no se pronunció? Porque Jesús vino a hacernos libres, que veamos al mal tiempo buena cara. Si eres libre, pues bendito sea Dios. Si eres esclavo, bendito sea Dios. Si eres rico, bendito sea Dios. Si eres pobre, bendito sea Dios. Porque lo más importante para alguien que cree en Cristo es Cristo mismo. Vamos con Lupita, por favor, Lupita. Gálatas 3:23-29, ¿nos lo puede compartir, por favor? Sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora somos hijos de Dios. Como no habían llegado los tiempos de la fe, la ley nos guardaba en espera de la fe que se iba a revelar. Para nosotros, ella fue la sirvienta que lleva al niño a su maestro. Nos conducía a Cristo para que, al creer en él, fuéramos justos y santos por esa fe. Pero al llegar la fe, esta sirvienta no tiene ya autoridad sobre nosotros. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes, al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Ya no hay diferencia entre quien es judío y quien es griego, entre quien es esclavo y quien es hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y por ser de Cristo son la descendencia de Abraham. Ustedes son los herederos en los que se cumplen las promesas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Por eso Pablo no se pronunció contra la esclavitud, porque el que encuentra a Cristo es libre. ¿Sale? Y sabemos que las cosas de esta tierra, pues son temporales. Son temporales y cada uno de nosotros va viviendo de acuerdo a esta fe en Jesús nuestro Señor. Hace rato que fui a San Carlos Luanga a dar la clase, cuando salí me sentí medio raro. Y algunas de las de mis amigas del camino me decían, es que tienes que comer, profe, a tus horas. Y exactamente cuando salí le dije a una señora que se llama Mayra, me siento mal. Y ya le dije, pero me dijo, ¿te traigo algo? Le digo, no, aquí saliendo compro en la tienda. Pero no, yo creo que no compré nada y me perdí 1 hora y media. Hasta las 9 llegué a la casa. De las 7 que salí de ahí, hasta las 8:30 me di cuenta dónde estaba y traía un pastel en la mano. Un pastel de esos chiquitos así y mordiéndolo. Y ya empecé a reaccionar y dije, canijo, se me bajó la glucosa. Pero siempre confiando en Cristo nuestro Señor. Muy mal. Usted y yo sabemos que no podemos malpasarnos. Pues no, pero ya ahora sí que me pasó eso por a lo mejor porque tengo alguna esclavitud de que a mí cuando doy mis clases no me gusta dar mis clases después de comer, o tengo que tener de pérdida 2 horas de que comí para dar mis clases. ¿Por qué? ¿Por qué le da sueño? No, porque así me enseñó el padre José, que deberíamos de estar libres del estómago para que el espíritu sople fuerte en nosotros. Entonces quiere decir que ahorita va a cenar hasta mañana, a la 1 o 2 de la mañana. No, ahorita ya cené, gracias a Dios. En cuanto llegué, ya me eché mi sándwich y mi jugo y listo, si Dios quiere, mi jugo verde y mi jugo de naranja. Doble jugo era todo. Muy bien. Pero ustedes vean por qué Pablo no se pronunció a las esclavitudes. Porque cuando estamos con Cristo somos nuevas criaturas. Vamos a Hechos 16, 19 al 24, por favor, Miriam. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Al ver sus amos que con ello se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Miriam. Imagínense si Pablo se hubiera pronunciado abiertamente contra la esclavitud, si así le fue como fue, lo hubieran crucificado a Pablo. Bueno, a un romano no lo crucificaban, le cortaban la cabeza. Porque cualquier alboroto que hiciera alguien en una comunidad, luego llegaba la policía y órale, póngase en paz, póngase quieto y cuídese de hacer esto otra vez. Y les iban avisando. Ya llevas una, ya llevas dos y tu tiempo se acabó, como les decimos en las piñatas a los niños cuando les toca su turno. Vamos a pedirle a Sara si nos ayuda a hacer la lectura de unas diapositivas. Sara, ¿nos puedes ayudar, Sara, por favor? Sí, maestra. Ahí voy, Sara. Ahí. Maestra. Se me movió aquí el... Ahí está. Adelante, Sara, cuando puedas, por favor. Sí, maestra. Pablo, ¿por qué no te pronunciaste contra la esclavitud y contra la explotación de tanta gente por el sistema del Imperio Romano? ¿Es cierto que eras amigo o simpatizante del Imperio Romano? Aquí también tenemos que considerar varios factores a tomar en cuenta para llegar a una respuesta más o menos completa, pues se trata de un asunto complejo y difícil. Al igual que en la respuesta anterior, voy solo a indicar algunos de los factores que deben pronunciarse en un estudio posterior. En primer lugar, la conciencia que había entonces con respecto a la problemática social era diferente. La situación de los cristianos en el Imperio Romano era diferente de la situación de los cristianos hoy en América Latina. Aquí, hoy, los cristianos tenemos casi 500 años de edad. Somos más o menos el 90% de la población del continente y tenemos una tremenda responsabilidad histórica en el origen de la estructura antievangélica que existe por aquí. En tiempos de Pablo, los cristianos no tenían ni siquiera 30 años de edad. No llegaban a ser un medio por ciento de la población del imperio y no estuvieron presentes en cuanto cristianos cuando fue creado el sistema explorador del Imperio Romano. Gracias. Miren, acuérdense, iba creciendo apenas la iglesia. Tenía 30 años cuando Pablo se pronuncia, fue entre los años 45 hasta el 62. Pablo anduvo predicando. Y acuérdense que la iglesia era minoría, era una llamita que apenas iba encendiendo. Ahorita de 6.600 millones de seres humanos que habemos en el mundo,
2.200 millones son bautizados, ya sea evangélicos, ya sea de todas las denominaciones que creen en la Santísima Trinidad. Somos 2.200 millones de seres humanos. Ya tenemos más voz, más ruido, más voto. Pero con Pablo no. Por eso Pablo no se pronunció, pues nadie le iba a hacer caso. Adelante, Sara, por favor. En segundo lugar, el tipo de análisis que hoy tenemos de la sociedad no existía en aquel tiempo. Había conciencia del problema social, pero esto no se entendía de manera tan clara como ahora. La pregunta que hacemos a Pablo es legítima, pero se formula a partir de nuestras preocupaciones, de nuestro nivel de conciencia y de nuestro análisis del problema social. Una pregunta más completa exigiría un uso mayor de la conciencia social en el estudio del texto de Pablo, la cual ya empieza a suceder en América Latina. En tercer lugar, conviene recordar que los judíos desde la destrucción de Jerusalén en el 587 a.C. vivían sometidos a gobiernos extranjeros y ya estaban acostumbrados a esto. Hasta llegaron a ver en ellos una expresión de la voluntad de Dios. Esdras llegó a identificar la ley de Dios con la ley del rey. Aprendieron a vivir. Además, conviene recordar la diferencia que había en este punto entre los judíos de Palestina y los de diáspora, de la cual hablamos en la pregunta. Acuérdense, el pueblo israelita siempre estuvo sometido por imperios. El primer imperio que lo sometió fueron los egipcios. ¿Y cuántos lo sometieron? Como 500 años. Luego ya entraron a la tierra prometida y luego viene el imperio asirio en el año 721 antes de Cristo y somete a la nación israelita y destruye 10 de las 12 tribus que eran de Israel y se los lleva presos a Siria, muchos de los cuales ya nunca volvieron a su país, se quedaron a vivir allá afuera en el extranjero. Y luego en el año 587 viene otro imperio al que también el pueblo israelita estuvo sometido, el imperio de los babilónicos o de Babilonia, del rey Nabucodonosor. Y Nabucodonosor destruyó su templo, su ciudad, sus murallas y se los llevó presos y estuvieron presos en Babilonia durante 50 años. Y en estos 50 años el pueblo judío aprendió a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí se hizo el culto sinagogal, ahí se vio la importancia de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz, que debe de penetrar hasta el tuétano de los huesos. Luego ya cuando son liberados del imperio babilónico, pero son liberados por otro imperio, el imperio del rey Darío de Siria. Pero el rey Darío le regresa a su tierra, nos ayuda a reconstruir su ciudad, su templo, porque el rey Darío alababa al Dios que ellos alababan. Porque acuérdense que en estos 50 años el israelita, el pueblo judío, ya no decía Yahvé, Seboá, el Elohim, el Shaddai, ya no, lo empezaron a nombrar simplemente así como el Dios de los cielos. Y el rey Darío, cuando escucha de un copero de él que este pueblo israelita hace ofrendas al rey de los cielos, pues dice, es el mismo que el mío. Órale,
aquí está, yo les ayudo para que reconstruyan el templo y todos los días en la mañana y en la noche ofrezcan un sacrificio al Dios de los cielos por mi familia y para que mi imperio dure muchos años. Después de este imperio del rey Darío, viene el imperio griego, con Alejandro Magno. Alejandro Magno muere y se divide en su imperio entre unos generales de él y el pueblo israelita sigue sometido. Llega la época de Antíoco IV, Epífanes, y surge una resistencia en el pueblo israelita con la familia de los macabeos. Y nosotros en la Biblia tenemos dos libros, primer libro de los macabeos, segundo libro de los macabeos, y ellos se resisten y por fin son liberados. Pero esa libertad les duró muy poquito, más o menos 20 años, 30 años duraron libres de estar sometidos bajo un imperio, y en el año 63 antes de Cristo surge el Imperio Romano, que el Imperio Romano estuvo vigente dominando al mundo desde el año 63 antes de Cristo hasta el año 427 después de Cristo. O sea que estaban acostumbrados a eso de las esclavitudes y todo. Por eso Pablo no se pronunció así abiertamente, porque pues era parte del sistema. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, mande. ¿Todo bien? Vamos, Sara, con la que aquí, por favor, Sara, ¿puedes continuar? Sí, claro que sí, maestro. Pablo, siendo judío y ciudadano romano, ¿cómo lograste combinar ambas cosas? No era fácil combinar estas dos cosas. El ciudadano romano tenía obligaciones de participar en el culto al emperador, lo cual estaba absolutamente prohibido a los judíos en nombre de su fe en Dios. Sin embargo, lograban encontrar una manera viable de convivir sin conflictos. En la mayoría de las ciudades del imperio, los judíos vivían organizados en asociaciones llamadas politeuma. Cada una de ellas era una asociación oficialmente reconocida por los polis, es decir, por las autoridades de la ciudad. El término politeuma significa una mutualidad e independencia con sus conciudadanos, además de tomar orgullo en su ciudadanía. Así como, por ejemplo, ahorita que Lupita les decía que si Miriam, Brenda, Claudia, Lourdes, Carmen eran extranjeras, y ellas dicen, no, nomás vivimos acá, pero somos mexicanas, ¿verdad? Así vivían las personas que vivían en otras ciudades que eran judíos. Ellos seguían viviendo como judíos, seguían celebrando las fiestas como las celebraba el pueblo judío, no más que en el extranjero. Y eran comunidades que entre todos se daban la mano. Por ejemplo, de las personas que viven en Estados Unidos, yo imagino que habrá personas que le saben más al inglés que otros, que saben más las leyes que otros, pero se ayudan entre ellos, se apoyan. Y esas eran las politeumas en las que vivían los ciudadanos hebreos de tiempos de Pablo. Estamos hablando entre el año 40 y 50 de nuestra era. Adelante tú, Sara, por favor. Sí, claro que sí, maestro. Una politeuma poseía una cierta independencia y gozaba de algunos privilegios. Miembros registrados podrían hacer valer estos derechos suyos. Los politeumas
de los judíos en las diversas ciudades luchaban sobre todo por lograr dos objetivos muy precisos. Uno, por una parte querían la plena integración de sus miembros como ciudadanos. De esa manera los judíos tendrían derecho a los privilegios de los ciudadanos de la ciudad, principalmente en relación a los impuestos y taxaciones. 2. Por otra, querían plena libertad para poder practicar su propia religión. La libertad religiosa por la que pugnaban consistía en no ser obligados a trabajar en sábado, quedar exceptos del servicio militar, no participar del culto al emperador, tener derecho a seguir sus propias costumbres alimenticias y llevar una vida conforme a sus propias leyes. Desde tiempos de Julio César, entre los años 47 y 44 a.C., los judíos fueron favorecidos con estos privilegios como recompensa por los servicios prestados al imperio. Por eso mismo los judíos de la diáspora, al contrario de los de la Palestina, no tenían tantos problemas de convivencia con los romanos. Temían incluso una cierta simpatía por el imperio y su organización. ¿Sale? ¿Por qué? Porque les daban ciertas libertades que ellos veían que a otros pueblos no les daban. ¿Y cuál fue ese servicio que le hicieron a Julio César los judíos? Pues apoyarlos económicamente para sus campañas, para mantener al ejército, para conseguirles buenas armas. Con el dinero, acuérdense que el pueblo judío siempre ha tenido esa capacidad de generar mucho dinero, porque son buenos comerciantes. Adelante, Sara, una más, por favor. Una pregunta. Mande. ¿Qué es politeuma? Politeuma es una organización a la que tú perteneces, que tiene ciertos derechos y ciertos deberes de parte del gobierno. Por ejemplo, ustedes que viven en Estados Unidos, me imagino que por ser ciudadanos mexicanos, tienen ciertos derechos al seguro, al servicio médico, y son como derechos humanos que tenían el pueblo israelita. ¿Quién fue la que preguntó? ¿A Claudia? Miriam. Miriam, ¿sale Gracias. Miriam? Sí, gracias. Vamos otra vez con Sara. Sara, por favor. Sí, maestro. Déjeme acomodarle, perdón. En algunos lugares, los privilegios especiales de los judíos provocaron la animosidad de la población local contra ellos, sobre todo por causa de sus costumbres alimenticias diferentes y de su religión, que no se aceptaba el culto al emperador ni a las divinidades locales. Una u otra vez surgieron algunos conflictos con el imperio. Varias veces los judíos intentaron provocar a la autoridad romana contra los cristianos. En cuarto lugar, Pablo tuvo una experiencia profunda de Dios, una experiencia así relativizada todo lo demás, tanto la riqueza como la pobreza, poseedor como no poseedor. He aquí algunos textos. Vivimos como indigentes, pero enriquecemos a muchos como quien no tiene nada, pero poseyéndolo todo. Aprendí a adaptarme conforme a las necesidades. Sé vivir modestamente y sé también cómo manejarme en la abundancia. Estoy acostumbrado a todo
en cualquier situación, vivir saciado y pasar hambre, estar en abundancia y sufrir necesidades. Todo lo poseo en aquel que me fortalece. Si tenemos comida y ropa, nos contentamos con eso. El tiempo es corto. Los que compramos actúen como si no comprasen. Los que usan de este mundo vivirán como si no usasen, pues pasa la experiencia de este mundo. Y por eso Teresa de Ávila dice, todo se pasa, pero Dios no cambia, Dios no se muda. ¿Y de dónde lo aprendió? De San Pablo. Y San Pablo así enseñaba a la gente a vivir, a vivir al día, como nuestro Señor Jesús invita también en el Evangelio. A ver, no se preocupen por el mañana, cada día le basta su afán. Pero hoy en nuestras culturas occidentales, que nosotros somos de esta cultura occidental, nos preocupamos mucho por el asegurar el día de mañana sin saber si vamos a amanecer o no. Sí, Y preocúpate por esto y preocúpate por aquello y ahí andamos todos preocupados. Pero si de verdad confiamos en el Señor, por el Señor vivimos, dice San Pablo, por Cristo vivimos y por Cristo morimos, bendito sea el nombre del Señor, dicen Hechos de los Apóstoles. Otra más, Sara, por favor. Sí, maestro. En el quinto lugar, había en Pablo una conciencia muy clara del nuevo tipo de fraternidad que iba a ser vivida en la comunidad cristiana. En ella debía quedar superada toda forma de dominación proveniente de la religión judía, griega, de clase social, libre, esclavo, de sexo, hombre, mujer, o de raza, griega, bárbaro. En ella ya no podía haber diferencias, judía y bárbara. Una comunidad así no deja de ser un factor profundamente revolucionario, una semilla explosiva, aunque sus miembros no tengan plena conciencia de este aspecto. El sexto lugar, comparando los conflictos del primer viaje misionero con los del segundo viaje, podemos percibir lo siguiente. Primera, una entrada progresiva del imperio y sus instituciones en estos conflictos. 2. El imperio puede tener personas buenas y simpatizantes al cristianismo, como el procónsul Sergio Pablo de Chipre, pero también tiene leyes e instituciones que son usadas en contra de los cristianos. Tercero, en el primer viaje del conflicto en el mundo pagano era más a nivel religioso, mientras que el segundo ya se situaba más o menos en el nivel económico y en nivel cultural e ideológico. Cuarto, en estos conflictos los cristianos aparecen como gente sin poder, no logran que la opinión pública esté a su favor, ni consiguen que la clase alta los apoye. Quinto, las instituciones del imperio y la clase alta son usadas en contra de los cristianos, por obra de los que se sienten perjudicados por el mensaje cristiano, pero no consiguen ser usadas por los cristianos para defender la justicia, la verdad en contra de la injusticia y la falsedad. Todo esto revela una incompatibilidad creciente entre el imperio y el evangelio. La última, Sara, por favor. Sí, maestra. Deje acomodarlo. Muy bien, Sí, ya. gracias. En séptimo lugar,
es posible que Pablo, como judío de la diáspora, hubiera tenido cierta simpatía por el Imperio Romano. Lo mismo aparece en Lucas, el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Pero aún teniendo una posible simpatía, Pablo no adaptó el Evangelio a sus simpatizantes. De no haber sido así, no hubiera provocado la ofensiva progresiva del imperio en contra de las comunidades. No conviene olvidar también que Pablo murió condenado por el Imperio Romano por causa del amor que tenía al Evangelio. Recuerden, nosotros que somos seguidores del Señor, a poco a poquito vamos yendo contra el sistema. ¿Sale? Porque el Evangelio es eso, el Evangelio te lleva contra el sistema establecido. No acumules y el mundo nos lleva a acumular. Vive a todo dar, tú no le haces que los demás no vivan a todo dar. Y el Evangelio te dice, el que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte. Ya lo estoy adaptando a Hechos de los Apóstoles 20:35, ¿sale? Y así muchas cosas que uno se va dando cuenta que no están bien en nuestra vida. Por ejemplo, las personas que, los que trabajan, saben que no debe, que si tú eres jefe, no debes de abusar de tus trabajadores, porque el Evangelio, el Señor nos indica que si estás mal con tu hermano, antes de ir a dejar tu ofrenda, deja tu ofrenda en el altar, ve, ponte a mano con tu hermano y luego ve y presenta tu ofrenda al Señor. Nada más son unos pequeños ejemplos. Y el Evangelio de Cristo bien vivido siempre nos va a llevar a contracorriente del mundo. Siempre, siempre, siempre. Vamos a ir ahora a otras 5 citas bíblicas que vamos a pedirle a Sara, la primera. Sara, Hechos 17, del 10 al 15, por favor. Hechos 17, Del 10 al 15. del 10 al 15. Déjeme buscarlo, maestro. 17. Para Don Lupe, Hechos 17, 22 al 31, Don Lupe. La repito, sale Sara, Hechos 17, 10 al 15. Don Sí, maestro. Lupe, Hechos 17, 22 al 31. Y Maggie, Hechos 17, 32 al 34. Maggie, por favor. Sí, maestro. Brenda, Primera de Corintios 2 del 1 al 5. Brenda, por favor. Ok, profesor. Y vamos otra vez con Miriam, porque Lourdes tiene sus niños chiquitos, o no sé si pueda leer algo. Bueno, tú, Miriam, por favor, Hechos 9, 17 al 19. ¿Sale, Miriam? Sí. La voy a repetir para empezar la lectura. Para Sara, Hechos 17 del 10 al 15. Para Don Lupe, Hechos 17, 22, 31. Para Maggie, Hechos 17, 32, 34. Híjole, ya me falta una. Primera de Corintios 2 del 1 al 5. ¿A quién le dije? A mí, profe. A Brenda. Ok, Brenda. Dije, me falta una. Y Miriam, Hechos 9, 17, 19. Y vamos a empezar con Sara, si ya tiene su lectura. Lo que aquí vamos a ver es que Pablo termina muy desanimado. ¿Por qué termina desanimado Pablo? Porque de un de repente Pablo se sentía bien chicho para todo, especialista en todo. Y cuando va ahí al aerópago, se da cuenta que las palabras de un hombre no pueden convencer a los hombres a que se conviertan a Dios. Lo único que puede convertir al hombre a Dios es su bendita palabra. Adelante, Sara, por favor, ¿nos ayuda, Sara?
Sí, maestro, con gusto. Gracias. Déjame buscar. Ya la volví a perder, pero ya aquí la tengo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Gracias. Aquella misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la ley y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y también regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Sara. Después del éxito en la ciudad de Berea y de Tesalónica, pues le dicen a Pablo, tú puedes eso y más, vámonos a Atenas, vamos a convertir a todo el aerópago. En el aerópago se juntaban todos los filósofos, todos los sacerdotes de esa época. Y pues Pablo dice, que me duran. ¿Y cuál es su sorpresa? Que muy pocos son los que aceptan el camino del Señor. Adelante, don Lupe, por favor. Sí, mi amor. Pablo, entonces de pie, en medio de ellos, dijo: hombres de Atenas, veo que son hombres sumamente religiosos, porque al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que está grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, lo que adoran sin conocer, vengo a anunciárselo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en santuarios fabricados por hombres, y su culto tampoco requiere objetos sólidos salidos de la mano del hombre, como si necesitara algo, pues él da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. De una misma sangre hizo toda la raza humana para establecerla sobre toda la faz de la tierra, y determinó el tiempo y los límites del lugar donde cada pueblo habrá de habitar, y quiso que buscaran por sí mismos la verdad sobre Dios, al ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas. En realidad, Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus poetas dijeron, somos de la raza del mismo Dios. Si somos pues de la raza de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o a la plata o a la piedra, obra de arte y del ingenio humano. Ahora bien, Dios prefiere olvidar estos tiempos de la ignorancia y ordena a todos los hombres por todo el mundo que se conviertan. Ya tiene fijado el día en que va a juzgar a toda la tierra con justicia por medio de un hombre que él designó para esto, y nos dio una garantía de su decisión al resucitar este hombre después de muerto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. ¿En qué le regó Pablo aquí, según algunos exégetas, en eso que dijo al último don Lupe? En un hombre que lo resucitó Dios de entre los muertos. Y acuérdense que Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y pues ellos dijeron, eso de la resurrección luego nos lo cuentas. Porque quiso ponerse al nivel de ellos. Y el evangelio nunca lo debemos de disminuir.
El evangelio es, crece en el Hijo de Dios, nacido de María Santísima antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, y creo. Entonces, ustedes cómo evangelizan a los demás, acuérdense, debemos de evangelizar no con palabras, sino con nuestras obras, con nuestra forma del trato a los demás. Vamos con Maggie, a Hechos 17, 32, 34, Maggie, por favor. Al oír de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, en otra ocasión te escucharemos sobre este asunto. Y así Pablo abandonó la asamblea. Algunos se juntaron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Vamos, Señor. Pablo pensaba que todo el aerópago iba a dejar a sus dioses falsos para irse con el Dios verdadero. Y Pablo por eso se siente desanimado en ese momento. Imagínense el profe Memo, sale el sábado, el viernes en la madrugada. No dormí, no dormí por estar pensando en darle vuelta a mi tema, y lo volví a acomodar y lo volví a acomodar, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta las 3 de la mañana le dije al Señor, ay Señor, yo ya hice mi parte, buenas noches, yo ya no puedo más, ya no puedo acomodarlo de otra manera, ahí dalo como tú quieras. Yo ya hice mi parte. Y el sábado con los señores empresarios católicos, cuando terminé el tema y como a los, no sé, media hora que me había salido de con ellos, me llegó un WhatsApp del coordinador y me dijo, profe, por favor, queremos que tú nos acompañes en nuestros desayunos a que nos des formación. ¿Y por qué? Porque le dije al Señor, tú eres el que lo va a dar. Tú eres el que hace las cosas. Yo hice mi parte, sale vuelta de este lado, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? Pero no me quedé en ese punto estable, sino que dije que se haga tu voluntad, está allá. Yo ya no puedo más. Esto es mi partecita que puedo hacer, Señora, y es tú lo demás. Y Pablo en ese momento, acuérdense que Pablo era una persona muy enjundiosa, muy fervorosa, que le gustaban las cosas así al pan y al vino. Claro que se dejaba iluminar por Dios, pero su desánimo vino por eso, porque no tuvo éxito humano. Sí tuvo el éxito divino, porque esta Maggie nos leyó cuántos se convirtieron. Dionisio, una mujer llamada Damaris y otros junto con ellos. 5 o 6 personas más. Póngale 10 que se hayan convertido. Pero hasta ahí llegó la cosa. Y Pablo decía, no, pues aquí ya no va a haber aerópago. Pero acuérdense, lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. Y siempre tú y yo tenemos que llevar a las demás personas a la palabra de Dios. Vamos con Brenda, 1 Corintios 2 del 1 al 5. ¿Nos ayudas, Brenda, por favor? Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Gracias, Brenda. Acuérdense,
Pablo después del fracaso en Atenas, ya dice, no, pues el que tiene que predicar es Dios, Jesús, y un Jesús crucificado. Y así empieza el Evangelio de San Marcos. Acuérdense, para los romanos, un crucificado, pues, ¿qué poder podía tener si está crucificado? Y por eso Marcos, cuando narra su Evangelio, en el versículo 1 dice, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, lo crucificaron, pero está vivo. ¡Wow! Y ya la gente empezó a creer en Jesús resucitado. Y los que empezaron a creer eran todas esas personas que eran esclavas, todas esas personas que no tenían un estatus social en Roma. Y Marcos en su evangelio les dice, por ustedes vino Jesús. Por eso nos pone San Marcos, el primer milagro que hace Jesús es a un endemoniado que está en la sinagoga. Alguien que nadie quería, alguien que todos rechazaban. Y por eso luego va con la mujer, en la persona de la suegra de Pedro. Y la cura, y ella la cura y se pone al servicio. Y luego cura a un montón de personas que eran gente pobre. Y luego, por último, en el capítulo 1 de San Marcos, versículos 40 al 45, cura a aquel leproso que todos le hacían el fuchi. No. Y entonces Pablo toma esto que Marcos narra, lo tomó de Pablo. ¿Sale? Acuérdense que San Marcos fue discípulo de Pablo y de Pedro. Para que vean que es importante ir relacionando la palabra de Dios. Y aquí acuérdense, cuando llega a Corintios, pues ya había fracasado en Atenas. Y ya por eso su discurso cambia. Tenemos que ir con el crucificado que está resucitado. Vamos con Miriam, a Hechos 9, 17 al 19. Miriam, por favor. Abre el Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te apareció en el camino, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y empezó a ver. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Gracias, Brenda. Pablo había ido por Ananías y toda la bola que estaba creyendo en Jesús ahí en esa ciudad de Damasco. Y mira, al que él iba a perseguir es el que lo cura. Y Pablo entiende que nuestro Señor actúa muy diferente al mundo. La lógica de Jesús es diferente a la nuestra. Les dice, denles ustedes de comer. Y dice uno de los apóstoles, aquí hay un chico que trae 5 panes de cebada y 2 pesas, pero ¿qué es esto para tanto? Y la lógica es, pues, que no alcanzamos, la lógica humana. Y la lógica de Jesús, que les dice, siéntenlos en grupos de 50 y de 100. Y levanta los ojos al cielo y dice, gracias, Padre, porque tú eres el que nos da el verdadero pan. Bendito y alabado seas porque tú eres el Rey del universo. Gracias, Padre, bendito seas. Y empieza a partir el pan y ya saben lo que pasó. Sobraron 12 canastos, uno para cada apóstol por su incredulidad, dice un exégeta. Pero eso es una interpretación. 12 es porque es para 12 eran las tribus de Israel, acuérdense. O sea que el pan de Dios alcanza para todo el pueblo. Esa es la verdadera interpretación de las 12 canastas. Pues para terminar,
Vamos a pedirle a esta Brenda si nos ayuda a compartir 2 diapositivas que voy a exponer ahorita. Brenda, ¿nos ayudas, por favor? Son 3. Sí, profesor, con mucho gusto. Usted me Gracias. dice cuándo comenzar. Ahí está. Ah, ya. Cuando Ah, tú quieras, ahí está. Si ya la tienes en tu pantalla, 38. sí. Pablo, ¿por qué acabaste tan desanimado y debilitado después de aquel fracasado discurso de Atenas? Tú no eres un hombre capaz de desanimarse. ¿Hubo alguna razón más profunda? Pablo llegó a Atenas tras un largo recorrido a lo largo de las ciudades de Asia Menor y Grecia. Se trataba de su segundo viaje misionero. Ya había fundado varias comunidades en Galacia, Filipos, Tesalónica y Berea. En casi todas estas ciudades fue perseguido y torturado. Tuvo que huir varias veces. Nada, por consiguiente, era capaz de amedrentarlo o desanimarlo. Finalmente, él llegó a Atenas, capital de la cultura helenista. Y acuérdense, el cardenal Francisco Javier Néguez Bantuán, él decía que cuando damos a Cristo nos persiguen. Cuando no damos a Cristo, pues nos dicen, hey, vente otro día, como le dijeron a Pablo. El cardenal Francisco Javier Néguez Bantuán, el cardenal Francisco Javier Néguez Bantuán, tiene un libro que se llama así, Los 5 panes y los 2 peces. Y precisamente él cuando va a la ciudad de Roma, invitado por el Papa San Juan Pablo II, lo invita a que les dé unos ejercicios espirituales de cuaresma a todos los obispos del mundo. Y ya les he contado que el primer día, aplausos para el cardenal, ¡no, qué bárbaro! ¡Wow! Y el cardenal se queda sorprendido y dice, caray, ¿qué pasó aquí? Porque él cuando daba a Cristo le aventaban pedradas o lo perseguían o nomás andaban viendo los gobiernos, las demás personas, cómo atacarlo. Segundo día igual y en la noche toma una decisión y dice, no, pues me voy a regresar a mi país. Y va y habla con el Papa Juan Pablo II y dice, muchas gracias, su santidad, pero yo ya no puedo seguir con los ejercicios porque no les estoy dando a Cristo. ¿Cómo no? Y le dice, es que cuando doy a Cristo me persiguen. Y le dice San Juan Pablo II, sí, pero aquí estás entre amigos. Y por eso nos emocionamos. Y fue lo que le pasó a Pablo, ¿sale? En todas las demás comunidades lo persiguieron y en Atenas ni siquiera lo pelaron. Perdón por mi expresión. Adelante, Brenda, por favor. Sí. Invitado por la gente que lo escuchaba en la plaza del mercado, tuvo que exponer sus ideas en el Areópago. Preparó un discurso en el que trató de comunicar la buena noticia de Jesús. El discurso no tuvo mucho efecto. En cuanto habló de la resurrección, sus oyentes perdieron interés. Se burlaron de él y la sesión se suspendió. Poca gente creyó en lo que decía. Pablo, el que parecía tener valor para enfrentar cualquier contratiempo, hasta persecución, prisión y tortura, ese mismo Pablo perdió el ánimo tras el fracaso de su intento en Atenas. Salió de allá y fue a Corintio, en donde, según él mismo dice, llegó lleno de flaqueza, recelo y temor. En medio de gran angustia y tribulación, ¿por qué quedó Pablo así? ¿Qué fue lo que provocó en él ese desánimo? Ciertos defectos ocultos solo aparecen a lo largo del camino. Poco a poco, los mismos hechos de la vida van sacando la cáscara y revelando lo que verdaderamente somos ante Dios y ante los otros. La conversión es un proceso permanente, hasta para Pablo, aunque ya había experimentado la gratuidad de la acción de Dios. Todavía quedaba dentro de él algo de la mentalidad de las obras. Él pensaba poder derrumbar a los paganos y convertirlos con la fuerza y la lógica de sus argumentos. Para eso elaboró cuidadosamente su discurso.
basado en las leyes de la lógica y la oratoria, pero tuvo que experimentar la inutilidad total de sus argumentos. En vez de derrumbar, fue derrumbado en su pretensión de vencer al enemigo. El sistema de la cultura helenista no se afectó ni se alteró. Poca gente se convirtió. Bautismales. La mayoría ni se interesó, ni a favor ni en contra. No quisieron discutir el asunto. Hasta luego. Queda para otra vez. Adelante, Brenda, por favor. Sí. Pablo descubrió y experimentó la debilidad y los límites de su pretensión. El nacimiento doloroso para Cristo, iniciado en el camino de Damasco. Todavía continuaba, pero él supo sacar la lección de esos sucesos. En la carta a los Corintios describe cómo llegó allá después del fracaso en Atenas. Hermanos, yo mismo cuando fui al encuentro de ustedes, no me presenté con el prestigio de la oratoria o de la sabiduría para anunciarles el misterio de Dios. Entre ustedes yo no quise saber otra cosa que Jesucristo y Jesús crucificado. Estuve entre ustedes lleno de debilidad, recelo y temor. Mi palabra y predicación no tenía brillo ni artificios para seducir a los oyentes. Mi demostración se apoyaba en el poder del Espíritu para que ustedes no creyeran por causa de la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Este parece un Pablo diferente al que presentaba su discurso en el Areópago con lógica y oratoria. Aprendió la lección, acabó siendo más humilde, supo dar a Dios el lugar que él se merece, sin que esto lo llevara a la pasividad. Siendo judío, tuvo que aprender en la práctica cómo habérselas con la gente de la cultura helenista y aún con el mismo Dios. Aprendió recibiendo golpes y sufriendo. Después de aquella caída en Damasco, el que animó a Pablo y lo sacó de la ceguera fue Ananías. Ahora, después de la caída de Atenas, fue la llegada de Timoteo, trayendo buenas noticias de la comunidad recién fundada de Tesalónica, lo que lo ayudó a superar el desánimo y volver a encontrar la fuente de la fuerza y del valor. Ahora estamos reanimados. A partir de ese momento, Pablo tuvo de nuevo disposición para dedicarse enteramente al anuncio de la palabra. Muchas gracias, Brenda. De nada, profesor. Disculpe, profesor, una pregunta. Mande, Brenda. ¿Este Ananías que se menciona aquí es el Ananías que se menciona en los laudes? No, ¿No? no. Ok. Gracias. Una cosa. ¿No es Ananías, maestro? ¿Es Ananías o Ananías? Ananías. Oh. Una cosa que yo aprendo de este Pablo en estas dos preguntas que le hicimos, que primero hay veces que nosotros no nos debemos de pronunciar ante las situaciones de la vida, de lo que estamos viviendo. Lo que tenemos que hacer es vivir el evangelio y así nos pronunciamos. ¿Sale? A veces mucha gente habla mucho, pero hace poco. ¿Qué es lo que les pasa a nuestros gobiernos? Dicen mucho, pero no hacen nada. Y a veces también nosotros como cristianos decimos mucho, pero no hacemos nada por los demás. Y cuando nosotros hacemos algo por el otro, ya estamos empezando a movilizar al mundo. Y Pablo aprendió que debe de vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Y así enseñó a vivir a sus comunidades. Lo único que cambia al hombre es la palabra del Dios de la vida. Esa palabra que es viva y eficaz y debe de penetrar hasta el tuétano de nuestros huesos. Y cuando la palabra de Dios penetra hasta el tuétano de nuestros huesos, ustedes y yo podemos con nuestras obras ayudar a que otros sigan al Señor Jesús. Eso es lo que me queda esta noche para mí. Y seguir aprendiendo de Pablo, a confiar más en Dios y a dejarme mover por Dios.
y saber que el que hace las cosas es Dios. Nosotros no somos nada. Nosotros somos solo instrumentos. Y para que nosotros como instrumentos de Dios podamos llevar el mensaje de salvación a los demás, tenemos que estar vacíos de ideas, de conceptos, de preceptos y dejar que el Dios de la vida nos llene por completo nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas, nuestros oídos, nuestras lenguas, para poder proclamar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es con lo que yo me quedo esta noche. Don Lupe, ¿usted con qué se queda de estas dos preguntas que le hicimos a Pablo? Fíjate que yo creo que Pablo tuvo su noche oscura también, como las tenemos todos, pero pues, él estaba lleno del Espíritu Santo y pues, no, nunca se desanimó. Y nosotros caemos muy fácil, nada más nos ocurre algo y no, ya empieza uno a flaquear. Pero yo, dentro de mi experiencia que estaba viviendo ahorita lo de Pablo, cuando estamos en las pláticas prebautismales, don Juanito y yo, nos dimos cuenta que esos tiempos siguen existiendo en estos tiempos, porque cuando les preguntábamos a los papás y a los jefes padrinos, ¿conocen a Jesús? No, la mayoría no. Entonces, ¿cómo vienen a bautizar a un niño si no conocen a Jesús? Nos quedamos asombrados. Les preguntábamos, una vez le pregunté, bueno, ¿conocen quién es la mamá de Jesús? Eran 6 personas y nadie supo quién era la mamá de Jesús. Se me hizo increíble. Y cómo voy a querer en estos tiempos. Entonces, es lo que estamos viviendo ahorita del tanto problema que hay aquí ahorita en México con la juventud. ¿Qué está pasando? ¿Quién les va a enseñar? Si los papás no le enseñan, ¿quién les va a enseñar? Entonces necesitamos primero nosotros hacer algo por los papás para que los papás enseñen a los hijos. A nosotros nos tocó suerte de que nuestros papás nos enseñaran. A mí, por ejemplo, yo tenía diario era la misa y diario rosarios, mi mamá, y si no lo hacíamos, ya sabemos que eran 2, 3 chanclazos, y porque no lo hacíamos. Y nos acostumbramos. Pero ahorita no hay eso. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo estamos viviendo, y estamos conociendo lo de Pablo. Tenemos que hacer algo con eso. Y ahorita el problema principal es eso, es la educación de los niños. Y más ahorita que en la escuela, ya quitaron el civismo, quitaron la ética y quitaron en la prepa. Yo llevé prepa, en la prepa yo llevé filosofía. Ya no existe nada de eso. Entonces estamos agarrados con las uñas nada más. Y si no conocemos a Jesús, no vamos a hacer nada. Entonces es bien importante. Si no tenemos oportunidad de platicar con los vecinos o con los amigos y todo, hacer los comentarios como San Pablo. ¿Conoces a San Pablo? Ya me gustaba mucho ahí en el preguntarle de San Pablo su conversión y todo. No, pues se quedan con la boca abierta. Yo que algo se les quedaba. Entonces, yo me quedo con esos problemas tan fuertes que tenemos ahorita y pues tenemos que hacer algo, porque yo estoy viendo que está un momento muy difícil y están como esos tiempos que no le creían a San Pablo y cuando les platicaba de la resurrección menos, porque no entendían. Entonces ahorita no está entendiendo la gente y es muy preocupante. Acabo de hablar con una sobrina que se graduó de maestra y ahorita está dando el servicio. Me dice que es increíble lo que le platican sus alumnos, sobre todo los más rebeldes. Ajá. ¿Por qué? Porque mi papá nunca se ocupa, a mí nunca está en la casa, mi mamá toma, ya no en la calle, y así, puras cosas de esas, de cómo va a ser posible eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estamos? Pues es preocupante, me está preocupando mucho lo que está pasando en México, y más con nuestros dirigentes ahorita en la presidencia que tenemos. Ahorita que hiciste el comentario de que pues, no debemos preocuparnos por la ropa ni nada, pues ya dijo también acá nuestro presidente, ¿para qué queremos 2 pantalones si tenemos ya un pantalón? ¿Para qué 2 zapatos si ya tienes un par? A lo mejor él leyó esa parte y la aprovechó, Así es. pero sí, es muy preocupante. Entonces necesitamos hacer algo y si podemos, pues ver con nuestros vecinos, invitarlos a misas. Es lo que les recomendaba yo mucho. Por favor, vayan a misa y algo se les va a quedar ahí, pero pongan atención a lo que dice el padre a la hora. Le decía los momentos más importantes de la homilía, la consagración, qué pasa en esos momentos y todo. Pues sí, la gente, a lo mejor digo algo se les quedaba, pero sí necesitamos hacer algo. Ya me quedo con eso. Muchas gracias, don Lupe.
De nada. Miriam, ¿con qué te quedas, Miriam? Ay, pues yo me quedo en, pues, seguir aprendiendo y seguir metiéndome en mi corazón y mi mente, todo mi ser, lo de las Sagradas Escrituras y seguirle echando ganas, porque también yo a veces me recordé que doy catecismo y a veces me vengo media triste porque a veces los niños siento que no ponen mucha atención o eso, entonces pues me queda a mí que pues tengo que seguir preparándome, hacer mi parte y dejarle a Dios que haga su parte ahí en la hora del catecismo. Con eso me quedo. Muchas gracias, Miriam. Claudia, ¿con qué te quedas, Claudia? Am, pues yo me quedo, yo estoy bueno, yo apenas tuve mi conversión como en unos 4 años, entonces yo siempre había querido estar buscando algo de la Biblia y, y pues eso es lo que estoy tratando de hacer lo mejor, aprender de Dios, porque era mi tristeza que decía yo no sé de la Biblia, yo pues la leo y digo, pues que no le entiendo nada y la cerraba otra vez. Entonces ahorita es pues aprender más, yo estoy apuntando todo y títulos, como las citas que nos da y las quiero seguir leyendo porque yo sí quiero amar a Dios como conocerlo, porque sí me impactó mucho cuando dijo, si no lees la Biblia, no conoces a Dios. Dije, ay, entonces no lo conozco. Entonces, pues seguir luchando porque sí hay pues la gente, yo, cómo le hablo, y ese era mi pendiente, decir, cómo en esta sociedad ahorita que estamos, cómo puedo decirle algo de la Biblia, pero también en estar en todo esto, a mí me hace como que tengo que cambiar muchas cosas y estoy en ese proceso de cambio, que para mí yo pienso que lo he dicho mucho y eso es en lo que yo estoy, siempre estoy cuando mi hijo me dice algo, entonces como que me empiezo a buscar, digo, estoy bien, estoy mal, porque este niño me cuestiona, pero pues yo me quedo con el aprendizaje y que Dios esté, que se nos note que Dios está en nosotros y que estamos en ese camino y que la gente con al menos por vernos y que Dios hable por nosotros en momentos, porque hay mucha gente que nos pregunta, hay mucha gente que nos cuestiona y dice, ¿tú por qué? Un muchacho me dijo, ¿y tú dice por qué vas cada 8 días a misa? Sí, pero eres hipócrita, me dice, ¿no? Y me cuestiona muchas cosas y cuando yo lo escucho, no lo puedo decir ahorita lo que me dijo el muchacho, no me acuerdo mucho, pero cuando yo le dije todo, dije, ¿de dónde agarré yo todo eso que yo le dije si yo ni estaba ni preparada para decirle esas cosas? Cuando me dijo, ay, hay un señor que entra a la iglesia, dice, porque en otras iglesias no entran así, dice, ¿qué es esto y esto y el otro? Le dije, ahí la gente puede entrar sea la más mala, para eso van ahí. Pero el sacerdote no tiene el derecho de decirle, usted es malo y por eso no tiene el derecho de entrar, ¿no? Porque todos somos bienvenidos, pero cada quien es libre de hacer lo que... Y eso es lo que yo me quedo con eso, y creo que ya me alargué. No, muchas gracias, Claudia, por compartir. Lo que les dije, Claudia, es lo que dice San Jerónimo y el Papa Benedicto XVI. El que desconoce las escrituras desconoce a Cristo y el Papa Benedicto le agregó y renuncia a anunciarlo, porque no podemos anunciar algo que no conocemos. Gracias, Claudia. Brenda, ¿con qué Gracias te a usted. quedas? Pues yo me quedo con ser humilde, tratar de cuando te pasan situaciones así en tu vida, a ser como Pablo, que era un soldado así muy fuerte, muy, como decían hasta Pablo, se tuvo que como bajar de ser humilde, pero no sin llegar a la pasividad. Y pues sí, con eso, profesor. Muchas gracias, Brenda. Gracias a usted. Sara, ¿con qué te quedas, Sara? Sí, maestro, pues esta palabra que a lo mejor la hemos estado diciendo mucho, hacer algo por los demás, el enseñarnos a saber aplicar la palabra, así como lo hizo Pablo, aplicarla y poder ayudarnos a nosotros para poder ayudar a los demás, maestro. Sí.
como el mandamiento que Jesús le dice al doctor de la ley, ¿verdad? ¿Qué lees en la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y Jesús le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples Ujú. eso, has cumplido todos los preceptos de la ley. Pues de hecho es lo que hace usted también, maestro, enseñarnos a entender la palabra y pues se lo agradezco mucho. No, Gracias. es un regalo que el Señor me da para compartirlo con ustedes, Sara. Gracias. Gracias por compartirnoslo. Gracias. Sí, Ah, bendición. gracias. Dios te bendiga. Maggie, ¿con qué te quedas, Maggie? Lourdes, no sé si puedas hablar, Lourdes, porque tienes silenciado tu micrófono. O nos escribes algo. ¿Sale, Lourdes? Por favor. Adelante, Maggie, ¿con qué te quedas? Pues me quedo que cuando nos llegue el desánimo en la vida, recurramos a San Pablo para que nos ayude a recobrar la confianza en Dios. Con eso me quedo. Gracias. Y acuérdense, por eso Teresa de Ávila dice, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Sí. ¿Y de dónde está tomada? De San Pablo. Pidámosle a Dios nuestro Señor que esta noche pues ayude a la familia de la señora Nina con ese duelo que están viviendo, por la familia de este muchacho que según yo es Marco. ¿Sí, Sara? ¿Mandé? Ah, tú no sabes de un sobrino que se murió de Nina, Sí, es también sobrino de mi esposo. Es Eduardo. Eduardo. Eduardo Ramos, sí. Que Dios le dé consuelo a su familia, que Dios le dé Así, consuelo a sus familiares y que a él ya lo tenga gozando de la vida eterna. así es. Así Gracias, sea. maestro. Y pues, si Dios quiere, nos vemos para la próxima semana. Y como siempre, terminemos rezando por las ánimas benditas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno, Y luz Que luzca para para ellos, ellos la luz eterna. perpetua. que descansen en paz, Así Así sea. sea. que por la gran misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Así Amén. sea. Así Así sea. sea. Y que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz, nos libre de las manos de nuestros enemigos y nos conceda su favor. Amén. Amén. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a Ya, todos. que Buenas descanses. todos. Gracias, maestro. maestro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Coma a sus horas, maestro, ¿eh? ¿Mande? Coma a sus horas. Sí, Maggie, esa lección que hoy el Señor me la adelantó con ustedes, luego me la aplicó, pues ya, ya ni para No, dónde hacerme. cuídese porque queremos que nos siga enseñando más cosas. Muchas gracias, Maggie. Gracias. Bueno, Sí, que sí, cuídese descanse. mucho, maestro. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todos. Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Buenas Miriam Lourdes, gracias, Maggie. Hasta mañana, hasta el lunes, hasta el Si jueves. Dios Es quiere. que, gracias. Sí, hasta luego.